Alabado sea el Señor. Muy buenas tardes, hermanos, hermanas. De nuevo, nuestro saludo fraterno y muy especial a todos ustedes, ya que nos permite el Señor hoy, martes 8 de septiembre, estar aquí una vez más para bendecir al Señor, para compartir la palabra y, por supuesto, para saludarle de una manera muy especial y muy fraterna. Quiero saludar a todos los hermanos que siempre nos acompañan, siempre se están conectando para seguir estas emisiones que estamos llevando adelante a través de nuestra página web aguaviva.com. Dios bendiga a todos los que se han suscrito a nuestro canal de YouTube, a los que son ahí seguidores continuos, también a los que nos acompañan a través de diversos medios como en la radio y también la televisión, que en esta transmisión lo hace Betel Televisión, Betel Radio. Hay unas emisoras por allá en Perú que se enlazan. A todos ustedes un fraterno saludo en esta hermosa tarde. Hoy no voy a leer de pronto los nombres de ustedes que nos acompañan porque pues son asiduos seguidores. Dios los bendiga. Queremos aprovechar bien el tiempo para el estudio de la palabra, pero les quiero recordar a toda esta gran familia del pueblo de Dios que seguimos enlutados, muy tristes. Ayer partió a la presencia del Señor uno de nuestros presbíteros, se llamó Arnulfo Peralta, en San Vicente del Caguán, en Caquetá. Lideraba una iglesia, pero también una zona de unas 22 congregaciones en esa parte del país, y fue llamado a la presencia del Señor. Recordemos a su viuda, la hermana Rosalba, sus hijos, 3 de los cuales sirven al Señor en ministerio. Que Dios lo fortalezca y a esa hermosa iglesia, en ese municipio allá enclavado en la parte norte del departamento del Caquetá, para que Dios los fortalezca y los llene de su gracia y nos pueda continuar abundando con su favor, para de esta forma poder sobrellevar los unos las cargas de los otros, como dice la palabra del Señor. Vamos a leer la palabra y entramos entonces en el estudio de ella en esta hermosa tarde. Ayer leí con ustedes el Salmo 119 hasta el 16, o hasta el 8 más bien. Amén. Y les dejé una tareita. Algunos de pronto juiciositos lo han hecho, otros no. Y es subrayar la palabra estatutos, ley, mandamientos, decretos, etcétera, que aparece en este Salmo 119. Es un salmo dedicado a exaltar la palabra de Dios. Y se le llama con muchos sinónimos, por eso. Ley, estatutos, decretos, mandamientos, ordenanzas. Esos vocablos todos son sinónimos, quieren decir lo mismo. Y por eso quiero que volvamos a leer allí, porque estamos hablando de nuestra responsabilidad. Ese es el tema que hemos estado compartiendo, primero para con Dios, y de ahí se derivan todas las demás responsabilidades que con la ayuda divina las podemos cumplir. ¿Sí? No es difícil. Los mandamientos de Dios no son gravosos. A los que les parece sumamente difícil, imposible obedecer a Dios, les quiero decir que es mucho más costoso obedecer al pecado. Estar bajo su pérfido gobierno, bajo la garra de las tinieblas, es 1000 veces peor que estar bajo el gobierno bíblico, amoroso de nuestro amado Salvador Jesucristo. El Salmo, pues, 119, versículo 9 hasta el 16. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Es una pregunta. Y la respuesta es muy sencilla: con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Amén. Le animo para que usted, en este salmo, los que están conectados hoy, que no estuvieron ayer, le voy a dar una tareita sencilla. Tome un resaltador y vaya subrayando los sinónimos, estatutos, ley, mandamientos, palabras, y usted encontrará que este salmo sí que exalta la bendición del Señor
en lo que atinente a la palabra del Señor. De esa estamos hablando. Entonces vamos a continuar hoy sobre qué responsabilidad tengo yo como humano, no solo como cristiano y como predicador, sino todo ser humano tiene responsabilidades. De cumplirlas o no depende de usted, pero sepa que también trae frutos o consecuencias. Frutos si la obedece y se ciña a ella, y consecuencias si la pasa por alto. Por eso vamos a orar en esta tarde y le pedimos al Señor su bendición, porque queremos, amamos, anhelamos su palabra. Padre, muchas gracias. En esta hora de la tarde, Señor, quiero agradecerte la nueva oportunidad que me brindas de conectarme, que ese es el término que ahora usamos, Señor, con tantos hermanos y hermanas de diversos lugares, países, mayoritariamente de Colombia, por supuesto, pero también de Perú, donde muchos hermanos nos siguen. Unos por estas redes, por YouTube, por Facebook, otros a través de Betel, otros a través de las emisoras, otros allá en la parte de Medellín y otras partes de Colombia a través de Impacto Radio, otros a través de las emisoras en línea. Gracias por todos estos medios que se usan para tu gloria, por las personas que nos colaboran y nos ayudan en esta parte, Señor, de facilitar la transmisión de tu palabra, de esa que estamos hablando estos días, que necesitamos difundir, transmitir, Señor amado, y de esta forma, Padre de la gloria, ser bendecidos por tu gracia y por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos y hermanas que están allí en sus casas. Ya se están abriendo un poco más los negocios, las actividades, y hay muchos hermanos que están reincorporando a su quehacer laboral. Dios los bendiga, pero todavía queda un remanente considerable que nos acompaña por las tardes. Por eso iniciamos con una audiencia mucho mayor. Y ahora tenemos de pronto unos cuantos menos, pero de todas maneras quedan en YouTube y en Facebook estas transmisiones para que ustedes, posterior a esto, pues las busquen en nuestra página, y de esta forma pues se nutran o sigan la secuencia de los temas que hemos estado tratando. Gloria al Señor. Estaba diciéndoles que es una responsabilidad del ser humano escudriñar la palabra. Fue una ordenanza divina. Cuando Dios dijo que escudriñáramos su palabra, no se lo dijo exclusivamente a un sector. Todo ser humano tiene el deber, la obligación, diría yo, de ver qué dice Dios a mi vida, cómo debo relacionarme con Él, cuáles las normas que rigen mi vida, mi interactuar con el prójimo, cómo debo regir mi vida en la parte familiar, económica, laboral. Todo eso está aquí en la palabra del Señor. Por eso es que la ignorancia de ella hace que las tinieblas invadan las vidas y no tengan una vida bendecida. Por eso felicito a todo el pueblo que se preocupa por la lectura y el estudio y el escudriñar la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra, dice uno de estos salmos, el 105, aquí en el Salmo 119, y lumbrera a mi camino. Con la antorcha espiritual de la palabra, todo lo que hagamos será iluminado. Elegir el cónyuge, empezar una carrera a los jóvenes, determinar una profesión, buscar un trabajo, cambiar de residencia, todo. Cuando uno le aplica la palabra y la lupa bíblica, Dios nos guía por este medio. De ahí que esté demoradito en compartir con ustedes estas responsabilidades, y con la palabra la tenemos. Ayer vimos que hay que conocerla, hay que escudriñarla y hay que obedecerla. Es mi deber hacia la palabra. Hoy veremos que hay que difundirla, regirnos por ella y reverenciarla, o sea, respetarla. Entonces, difundirla es un deber, transmitirla, y debe empezar desde casa. Estas palabras que yo te prescribo hoy estarán en tu corazón y las repetirás estando en tu casa. El primer escenario, el primer núcleo, la primera iglesia, llamémoslo así, o la primera sociedad, porque el hogar es una sociedad en miniatura. Allí hay relaciones sociales, hay interacción, hay comunicación, hay economía, hay diálogo, hay trabajo, todo. El hogar es una pequeña sociedad, de ahí la importancia de mantenerlo bíblicamente. Por eso discrepamos con mucho respeto de aquellos que quieren imponernos un nuevo modelo de familia, donde no está, por ejemplo, un papá o una mamá. Ese modelo no corresponde al modelo bíblico. Tal vez califíquenos de retrógrados, anticuados, sea como sea, pero este es el modelo bíblico, este.
Alabado sea el Señor. Y que nos regimos por Él, somos bendecidos. Hablemos entonces hoy de difundir la palabra. Y ya hemos leído aquí estos hermosos versículos donde vuelve a hablar estatutos, testimonios, ley, palabra, mandamientos. Todo esto está en este hermoso Salmo 119 que lo he escogido mientras hablemos de la palabra para leer unos apartes. De hecho, es el capítulo más largo de toda la Biblia. Es hermoso. Y dedíquele tiempito estos días y verá que se va a sorprender la exaltación que hay aquí hacia la ley, a la palabra, a los mandamientos divinos. Éxodo 24:3. Vamos allá al Antiguo Testamento para ver qué nos dice la Escritura sobre el mandamiento de Dios para nosotros con relación a su palabra. Miren ustedes, versículo 3 del capítulo 24 del Éxodo. Dice, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová. Ahí está en pantalla, mire qué hermoso. Dice, y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Aleluya. Moisés y el pueblo necesitaban una normatividad para guiarse. Las leyes egipcias discrepaban de las leyes divinas porque estaban basadas en la idolatría y en la cultura egipcia. Al sacar Dios a Israel de allí, por el desierto, los detuvo frente al monte Sinaí. Moisés subió y allí le dio leyes y mandamientos buenos. Esas leyes y mandamientos que Dios le dio vinieron en forma revelada, pero también Moisés las escribió en tablas de la ley, tablas en plural, y las trajo al pueblo. Y entonces la iba leyendo para irle dando formación ética, moral, familiar, social, económica, administrativa. En todos los aspectos hay leyes higiénicas, hay leyes sociales, leyes ecológicas. Amén. Todo eso está ahí. Entonces le iba leyendo y el pueblo iba captando. Por eso salió una cantidad de niños. Escuchen esto. Ustedes saben que los 600,000 que fueron contados al salir de Egipto, eran muchos. Era una cantidad, se han multiplicado. Los mayores tenían ya, por haber vivido 430 años en Egipto, tenían de pronto el pensamiento y la filosofía acostumbrada a la normatividad egipcia. Esos pequeños estaban en etapa de formación. No es casualidad que esos mayores se rebelaron. Dios los disciplinó, los dejó en el desierto durante 40 años peregrinando, mientras morían todos los de 20 años arriba. Así que los que captaron estas enseñanzas, estos mandamientos, estas leyes y decretos, fueron esa generación más temprano, que fue la que se educó bajo esta normatividad. Y aquí está Dios hablándole por Moisés al pueblo y el pueblo diciendo, haremos conforme a esa palabra. Es que es determinante, hermano. No espere que le impongan leyes. Ahí están las autoridades bregando con la agresividad social, con la indisciplina social, diciendo aquí y allá. La gente no acata porque están habituados a la rebeldía, al desorden, al libertinaje, no a la libertad, a hacer como les parece. Uno necesita unos parámetros que lo protejan, no que lo esclavicen. Los mandamientos de Dios, en vez de esclavizarnos, nos protegen. Entiéndalo, hermano, hermana, joven, señorita que me oye, amigo. Es una bendición obedecer porque estamos protegidos. ¿Contra qué? Mire, si usted, por ejemplo, cumple la norma, dice no fornicarás, no adulterarás, no comete pecados de inmoralidad, usted no tiene riesgo de un SIDA, está protegido. Uno se lo digo. Una enfermedad infectocontagiosa, una ETS, no le va a alcanzar. Por sencillamente, usted está protegido por estas leyes. Guarda su hogar, está protegido contra una demanda por inasistencia alimentaria. Responde por su esposa y por sus hijos. Mire que las leyes no son gravosas, es para bendición. Si yo amo al prójimo como a mí mismo, no le insulto, no le agredo, no tengo contiendas con ellos, entonces yo estoy protegido ante una eventual demanda judicial por agresión, por lesiones personales por allá. Nada de eso me va a pasar. ¿Estoy protegido o no? Aleluya. Veámoslo desde ese punto de vista. No vean los mandamientos como unas prohibiciones. Ay, que con ese miedo y pánico. No, es para ponerlo por obra. Aleluya. Entonces, ahí está en Éxodo 23, 24, 3. Pero en Deuteronomio 31, 11, 12 y 13,
Oigan lo que dice de la palabra este hermoso libro. Deuteronomio quiere decir segunda ley. Y Deuteronomio añade mucho a las normas, como que las desarrolla. Los abogados dicen que se da una norma, pero luego viene el desarrollo de ella. Tienen que hacer toda la minucia. Deuteronomio es así. En Éxodo están determinadas, aunque algunas se desarrollaron allá. Pero Deuteronomio amplía la norma y le añade detalles y la hace más práctica. Deuteronomio 31, versículos 11, 12 y 13. Si lo tenemos en pantalla, mucho mejor, para que usted se guíe por ellos. Cuando viniere a ti todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, oigan lo que debía hacer Moisés, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Sigamos, aleluya. Harás congregar al pueblo. ¿Quiénes? Varones y mujeres y niños. Oigan, varones, mujeres y niños. Y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades. También ellos debían sumarse a ese grupo. Para que oigan y aprendan. Y teman a Jehová vuestro Dios. Y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Versículo 13. Aleluya. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra, a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Amén. Ah, qué lindo eso. Cuando me reúne el pueblo, le dice, todos, hombres, mujeres y niños, óiganlo bien. Sí, Señor. Los reunirás. Y si hay un extranjero entre ustedes que está sirviendo como esclavo, como obrero allí, etcétera, también lo juntan, por favor, lo colocan allí con ustedes en conglomerado para que oigan, aprendan, o sea, lleven a la práctica y teman. Sea bendito el nombre del Señor. Y entonces, de esa forma se transmitía la palabra, para que cuando entren a la tierra que va hasta allá al lado de allá del Jordán, lleven unos conceptos claros en su corazón y en su mente. Lleven un código de ética, de moral en sus mentes, para que lleguen allí y profesen estos mandamientos. Mire qué importante. Cuando uno hace la ley de Dios, no algo del intelecto, sino parte de su pensamiento, de su práctica, la transmite de generación en generación, y donde vaya, la lleva en el corazón. Entonces los códigos de esa nación donde uno llegue no son tan difíciles de poner en práctica, porque uno ya lleva por dentro una educación. Mire lo importante que nuestros hijos sean educados, papás que me oyen. ¿Qué esfuerzo está haciendo usted para transmitir a esos hijos e hijas la palabra del Dios del cielo? Miren, ahí está. Porque esa rebeldía de muchos, ay pastor, ore por mí, ay no, que no está el otro, analice el pasado. Tal vez usted llegó un poquito adelante, tarde casi al evangelio, pero los que tuvimos la bendición de casarnos en la vida cristiana, de levantar una familia en la vida cristiana, ¿qué pasa? ¿Qué esfuerzo hizo usted? ¿Qué voluntad determinó usted para educar a sus muchachos? Esto es importante. Miren, aquí está la ley dada, meditada, enseñada continuamente. Es nuestro deber transmitirla, difundirla, empezando desde la casa. Ahí están los niños incluidos. Hoy no los quieren educar el Estado. La Biblia no respalda esa filosofía. Los que debemos educar a los hijos somos los papás. Cuando dice instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él, no se lo está diciendo al legislador, al congresista, al representante allá de la ley. Personas que muchos de ellos no tienen familia y algunos la tienen en desorden. Otros tienen demandas por inasistencia alimentaria. Otros tienen hijos por allá regados. Otros tienen romances furtivos y tienen, todas esas aventuras extramaritales. ¿Con qué propiedad nos van a hablar estas personas de familia si ellos no la tienen o la tienen desbaratada? Es por eso que no es el Estado, no. Por eso estos regímenes que quieren imponerle a nuestros hijos su filosofía chocan con nosotros y nosotros con ellos chocamos desde el punto de vista conceptual, porque es que no es así. El hijo debe ser educado es en la casa y con la palabra del Señor. Cuando fuere viejo no se apartará de él. Aleluya. Miren ustedes qué hermoso esto. Vamos por allá
al libro segundo de Reyes 23:2, para que ustedes vean una historia sobre la importancia de la ley. Segundo de Reyes 23, gloria al Señor, versículo 2. Aquí nos habla de un pasaje muy hermoso. Y subió el rey, hablando de Josías, un rey que empezó muy jovencito, a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén. ¿Quiénes más subieron? Los sacerdotes, los profetas, con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Oigan pues, estoy hablando siglos después de Deuteronomio. Y leyó oyéndolo ellos. ¿Quiénes oyeron? Los chicos y los grandes. Todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Aleluya. Este Josías, cuya historia narran los Crónicas y los Reyes, fue un hombre temeroso de Dios. Empezó tempranísimo. A los 8 años lo pusieron de rey porque era una monarquía. Y se iba sucediendo, moría el papá y asumía el hijo independiente de la edad que tuviera. Y resulta que este hombre mandó reparar la casa de Jehová que hacía décadas estaba en ruinas. En el proceso de reconstrucción, sacando los escombros, encontraron bajo ellos los rollos de la ley de Moisés que Dios le había dado. Cuando ellos lo encontraron, se lo trajeron al rey y el rey se sorprendió. Esto es cuando llamó un sacerdote para que leyera. Este hombre rasgó sus vestiduras. Porque lo que encontraron allí escrito era la causa por la cual, al desobedecerla, era lo que había provocado la cautividad. Los juicios de Dios sobre su pueblo, la desobediencia a la palabra. Este hombre le da mucho dolor y convoca al pueblo. Oigan bien. Y les dice, vengan todos, mujeres, niños, hombres, todos los que puedan entender, vengan para acá. Vamos a leer la palabra. No era un sermón, era lectura y lectura. En esos rollos leían y leían y el pueblo escuchaba aquello y empezó a sentir una sensación de remordimiento, a la vez de arrepentimiento. Pidieron perdón a Dios, reconstruyeron el templo, reactivaron el culto para Dios, todo basado en la palabra del Señor. Miren la importancia de ella. Si usted lee Esdras y Nehemías, cuando ellos regresan de la cautividad de Babilonia a Jerusalén, entre las primeras cosas que hacen antes de la reconstrucción es leer el libro otra vez al pueblo. Dice la escritura en Esdras, en Nehemías, capítulo 8, que en la plaza estaban hombres y mujeres y niños y todos los que podían entender. Y Esdras, desde un púlpito que estaba en una parte alta, una tarima, les leía desde el alba hasta el mediodía. Eran horas leyéndole la Biblia, que era entonces la ley. Alabado sea el Señor. Hermanos, qué importancia. Por eso usted tiene que tener disciplina, escúcheme, y leer todos los días una parte. Por eso les pongo una tareita a ver si los motivo a que la hagan, para que lean y estudien. Alabado sea el Señor. No olvide esa lectura del capítulo diario. Eso es una bendición. La meditación sobre ella es nuestra responsabilidad hacerlo. Y al hacerlo somos bendecidos y transmitimos a otro estas maravillosas bendiciones. Gloria al nombre del Señor. Qué importante esto. Entonces tenemos ahí ese Josías, este rey, cómo reavivó el pueblo. Todos los avivamientos bíblicos, tanto los que ocurrieron dentro de la historia del pueblo judío y del pueblo gentil, tuvieron como base la palabra. Sí, Señor. Nunca vendrá un avivamiento que no esté basado en las Escrituras. Y los avivamientos posteriores, donde se basaron en el volverse a Dios y a su palabra. Es que, hermanos, es tan importante y trascendente que esto se tenga en cuenta. Se lo reitero por enésima vez. Miremos otro versículo al respecto. Aquí tengo más. Segundo de Crónicas 34:30. Avancemos. Veamos el efecto de la palabra en el pueblo. ¿Por qué la importancia de difundirla? Segundo de Crónicas 34:30. Gloria al nombre del Señor. Es un versículo un poco largo, pero lo vamos a leer. Segundo de Crónicas 34:30. Y subió el rey a la casa de Jehová. Está hablando otra vez de Josías. Y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño, y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Se repite el mismo capítulo anterior. Al hallar el libro, entonces le piden al Señor perdón por esa ignorancia que hubo.
por décadas. En mi casa no hubo una Biblia. No. Hubo el catecismo del sacerdote español Gaspar Astete, con ese pequeño catecismo que tuvo una vigencia de más de 150 años. Yo estudié un poquito de religión. Ese era el único contacto que teníamos en casa con la religión, aparte de lo que el sacerdote pues nos indicaba cada 8 días de la misa. Pero cuando llega la palabra que mi padre se convierte a Cristo, el libro empezó a ocupar un lugar en nuestro hogar. Después empezó a difundirse allí, bendito sea el nombre del Señor. Y siguió expandiéndose. Luego vinieron otros libritos, por eso bienaventurada la casa donde hay más de un libro. Cuando yo visito esporádicamente la casa de los hermanos y veo de pronto un librito allí, una revista allí, algo allí, una revista cristiana, yo digo, aquí hay alguien que le gusta leer. Y hay alguien que crece a través de... Es el recurso que ayuda muchísimo a desarrollarse uno como persona, como ministro del culto si está. Hay muchísimo medio. Lástima que esto haya sustituido el libro, y no para leer y para edificarse, sino para entretenerse. Sí, Señor. Aquí está el pueblo otra vez leyendo la palabra, está el pueblo atento y está entonces dando un paso ascendente en el temor de Dios, y viene como consecuencia esa gran bendición. Después de esta lectura, el pueblo abrió los ojos y se dieron a cumplir lo que allí decía, entre otras cosas, la Pascua, que hacía años, décadas no la celebraban, y celebraron una Pascua, que nunca hubo una como esa. Duraron 7 días, sacrificaron 120,000 ovejas, todo ese pueblo por millares. Duraron todos esos días retomando el camino basados en la palabra. Es ella la que nos encamina, es ella la que nos guía. Bendito sea el Señor. Qué importancia. Por eso hombres importantes como Washington y otros dijeron, no se puede gobernar no se puede gobernar bien una nación sin Dios y sin la Biblia. Y dichos profundos han dicho de la Escritura. Este libro ha soportado todos los embates. Sepan, ha sido atacada antiguamente por la persecución terrible. Quemaron millones de Biblias en la llamada Inquisición con los cristianos en Europa. Pero aquí está la Biblia. Fue el primer libro impreso en la imprenta de Gutenberg. Sí, Señor, ha resistido los ataques del ateísmo, del secularismo y últimamente de las filosofías ateas y anticristianas que ven una Biblia. No se les hace raro ver a una persona pronto viendo suciedad y pornografía en la calle en una revista por ahí cochina de esas. Pero sí les extraña que lo vean con la Biblia. Ven a alguien con la Biblia, enseguida muchos dicen, ¿un religioso más? No, es que creemos en este santo libro. Adorado sea el Señor. Qué bonito esto, hermano. Miren más, vamos a Lucas 4, 16 y 17, para que ustedes vean lo que Jesús hizo con el rollo que había entonces. Y le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. ¿Qué estaba escrito en ese rollo? Esto que vamos a leer a continuación. Veamos el 18 y siguiente. Gloria al Señor. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. ¿Qué más? 19. Aleluya. A predicar el año agradable del Señor. Esta fue la parte que leyó. Todos estaban atentos oyendo la lectura. Jesús leía de una forma ordenada. Por supuesto tuvo que haber ido a la escuela o Dios le reveló, pero él leía y leyó en pie con un acto de reverencia hacia la palabra. Amén. Es nuestro deber hacerlo con esa reverencia. Por eso en los templos, cuando vamos a leer, nos colocamos de pie en un acto de respeto por esa palabra, de reverencia. Se enrolló el libro, lo entregó al ministro que se lo ha prestado y luego miró a la multitud y dijo, hoy se ha cumplido aquí esta escritura, porque él era el que vino a cumplir, a libertar, hágame bien, a sanar el corazón quebrantado. Todo estaba escrito en esta palabra. ¿Estamos captando la responsabilidad que tenemos con ella? Que la Biblia no tenemos que tenerla para el secreto. No cargue la Biblia en lo oculto, ponete una mochila envuelta en otra cosa para que no la vean. No, la Biblia se lleva al culto. Si alguien le pregunta, usted tiene argumento, es la palabra de Dios. Y la comparte. Sea bendito el nombre del Señor. Aleluya, qué bueno esto. En Hechos 13:15
y 15:21, hay otra alusión a lo que la iglesia primitiva hacía con la palabra. Miren cómo captaron esta responsabilidad de difundirla, de transmitirla. Hechos 13:15. Ahí viene, gloria al Señor. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Estaba una gran asamblea ya en una sinagoga. Y los ministros de ese culto estaban leyendo la ley y vieron que entraron los discípulos de Jesús. Y los vieron con una actitud de respeto hacia la palabra, hacia la ley. Por favor, varones, ¿tienen algo que compartir con nosotros? Y ahí arrancan a exponer la palabra. Es que siempre la lectura suscita ese interés. Glorificado el nombre del Señor. Esto es muy bonito, hermanos. Una vez, hace años, más de 30, en el territorio de Arauca, a mí me sorprendió la noche por allá por el invierno, y en un pequeño caserío donde no teníamos iglesia de nuestro concilio, de nuestra obra. Así que yo pedí posada allí, y no hay hotel ni nada, y pregunté si había una iglesia esa tarde ya, y me dijeron si allá hay una iglesia evangélica. Entonces yo me dirigí, sea de los que sean, solo una iglesia, y tenemos en común la obra de Cristo. Sí, amén. Entré a esa iglesia, era pequeña, era un grupo de unas 25 personas allí. Y yo entré, saludé al portero, le dije: Dios lo bendiga. De pronto se quedó mirándome, me dijo: ¿usted es el pastor Henao? Le dije: yo sentí un alivio, porque era un lugar un poco peligroso, era zona violenta. Y al tener ya un vínculo me sentí muy ameno, muy contento. Le dije: no, el carro se varó donde íbamos y vengo buscando posadas, si alguien me puede albergar. Dijo: claro, hermano, entre, está en su casa. No era de nuestra iglesia, pero yo me senté y el ujier fue y le dijo, estaba en la parte preliminar del culto, al pastor, que allí estaba. El pastor vino, me saludó con mucha amabilidad. Mire que esa noche, a pesar del barro y de la ropa un poco húmeda que teníamos, zapato de estar en el barro, sí, no es en la ciudad, aquel varón me dio la bienvenida y me hizo pasar al frente. Me dijo: él no es parte de nuestro concilio, pero es un hombre que teme a Dios y predica la palabra, y está por aquí porque necesita hospedarse. ¿Sí? Y si alguien lo puede albergar, o si no, yo lo llevo para mi casa. Eso, como 3 levantaron la mano, me gustó eso. Me sentí tan bien, compartí la palabra con ellos. Fuimos bendecidos aquella noche. Porque es que nos une, la palabra nos une, crea un vínculo. Bendito sea el Señor. Y ese vínculo es espiritual, no es humano, es de la palabra, es de la inspiración del Espíritu Santo. De ahí la importancia de difundir la palabra. 15:21. Miren, donde quiera estoy haciendo un recorrido así somero. Hay muchos más textos, pero veamos 15:21 de Hechos. Alabado sea el Señor. Dice Hechos 15:21. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas. Era frecuente. Donde es leído cada día de reposo. Está hablando de la ley de Moisés, que era leída cada día de reposo. Por eso la importancia que en cada culto bíblico la Biblia debe tener la lectura. Un culto no es solamente para cantar y aplaudir y gozarnos. Debe todo culto, por sencillo que sea, tener el ingrediente de la palabra allí. Es nuestra responsabilidad transmitir la palabra. 1 hora cantando y canta, y algunos hasta danzan y luego un sermoncito de 10 minutos. No, la palabra debe ser prioritaria y debe ocupar la mayor parte, por lo menos escúchenme esto, un 60% del tiempo de un culto debe estar dedicado a la meditación bíblica. Sí, Señor. Debe tener prioridad las Santas Escrituras de Dios. Así que es nuestro deber difundirla, pero también regirnos por ella. O sea, no solamente en la vida social, colectiva, eclesial, sino en lo personal. La Biblia debe ser la regla de conducta del cristiano. Así de sencillo. Nos regimos por lo que ella dice. Por ejemplo, dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Tiene que ver con mi léxico. Y todo lo que es puro, lo que es noble, lo que es limpio, lo que es honesto, en esto pensar, tiene que ver con mis pensamientos. Alabados al Señor.
levantando manos santas, sin ira ni contienda, tiene que ver con mis actos. El que hurtaba no hurte más. Todo eso está aquí en la palabra. Bienaventurados los pies de los que anuncian buenas nuevas, dice también. ¿A dónde voy? ¿A dónde camino? Todo esto, aquí está. Por eso es que la ignorancia de la Escritura trae unas tinieblas tan tensas en la vida de las personas que no, oigan bien, no les dejan ver. Por eso es que Satanás está interesado en que usted no lea la Biblia, ni la estudie, y mucho menos la practique, porque mientras eso permanezca, amigo mío, las tinieblas van a regir su vida. Le van a imponer, y esperamos que así no sea. Bendito el nombre del Señor. Continúo entonces glorificando el nombre del Señor, y vamos a Deuteronomio 6:6, ayer lo vimos. Hoy vamos a ver Deuteronomio 17, 19 y 20. Gloria al Señor. Deuteronomio 17, 19 y 20. Bendito y alabado sea el Señor. Alabanzas al Señor. Vamos allí y lo tendrá consigo el libro. Miren esto. Y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Aleluya. Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Amén. ¿De quién está hablando aquí? Está hablando del futuro gobernante, aquel que debía llevar a su despacho, allá cerca de su trono, tener allí el libro de la ley, y leerá en él todos los días. Y ahí dice, ¿para qué? Para que no se eleve su corazón, para que no amontone riquezas para sí. Mire usted, para que no se llene de orgullo. Los tres, es que es importante. Yo quiero que veamos, ahí me voy a detener un poquito, bendito sea el Señor, en Deuteronomio 17, porque, hijo, vamos a ver el versículo, el anterior al que leímos allí, porque allí tiene que ver con el gobernante que elijamos. Me llamó la atención esta parte, y vamos a verlo en Deuteronomio 17. Mire usted los versículos que leímos, ¿cuáles fueron? 17, gloria al Señor, 17, 19, el versículo 18. Coloquemos el verso 18 de Deuteronomio, ¿sí? Miren, el gobernante. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, el rey, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley. O sea, tenía que dejar el original allá y escribir una copia de la ley de Moisés, del original. Tenía que tomarla, que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Él, cuando se siente en el trono, y ahí sí viene el versículo siguiente, el 19. Dice, oiga bien, y lo tendrá consigo. Consigo es ahí al lado. Y leerá en él cada cuanto, todos los días de su vida. Al leer todos los días, miren el producto o el fruto de esa lectura diaria, para que aprenda a temer a Jehová su Dios primero, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, a llevarlos a la práctica, a regirse por ellos. ¿Qué produce eso en él? El versículo siguiente. En ese gobernante produciría esto. Miren ahí, gloria al Señor, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. Elevarse es llenarse de orgullo, de soberbia, de arrogancia. Ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Está hablando el gobernante. Luego el versículo 21, hay más. Miren la importancia de que ese libro estuviese allí. Cuando se hallara en medio de ti en alguna, gloria al Señor, creo que allí llegamos ya, amén, gloria al Señor, hasta ahí. Para que no se eleve su corazón. Mire usted que la norma era ese. Ese libro regulaba, controlaba, regía la conducta de ese rey. Y si lo hacía el rey, cuanto más nosotros. La Biblia debe ser la pauta a seguir. Allí está pues en Deuteronomio esa parte, pero vamos al Nuevo Testamento, Mateo 7:24, Marcos 4:20. ¿Qué dice la Escritura? Mateo 7:24. Amén. Gloria al Señor, ya nos queda un poco tiempo, pero aquí seguimos contentos, benditos sea el Señor. Cualquiera pues que me oye estas palabras, y las hace, o sea, las obedece, se rige por ellas, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca.
es tan importante esto? ¿Por qué la casa de hoy es tan inestable? Miren, Colombia, que es un país dizque tradicionalmente católico, el 50% de los matrimonios terminan antes de 10 años en divorcio. Hay gente que tiene 3 y 4 divorcios encima. Ha sido tan fuerte la presión social debido a eso que muchas iglesias cedieron ya el terreno y aceptaron el recasamiento dentro de ellos porque es que no pueden hacer otra cosa. ¿Saben dónde se origina todo esto? En esa carencia de tener a Dios y su palabra como norma. Cuando ustedes los jóvenes, como yo lo hice hace 30 y tantos años, nos regimos por esta palabra, se hace parte de nuestro pensamiento, de nuestra filosofía. Cuando pensamos y vemos a una persona que nos atrae, en mi caso con Idalí, pues uno no está pensando en un rato pecaminoso, sino con ese pensamiento basado en la palabra, está pensando en un hogar. No se ve con esa mujer pecando, sino formando un hogar y una familia. Con eso en mente, porque lo trajo de la palabra y lo tiene en el corazón, va a un altar. En el altar se compromete con eso aquí en la mente. Y por eso pasan décadas. Alabado sea el Señor. Ayer con mucho llanto me decía la viuda de nuestro hermano, mi amigo personal también, el hermano Nulfo Peralta. Decía, hermano, fueron 40 años que yo acompañé a este hombre en el ministerio. Nos casamos y salimos a la obra. Estaban los dos solitos, ya tienen hijos, nietos, pero 40 años al lado del varón. Usted dirá, ay, pero qué raro. No es raro, es que tenían la palabra, no solo para predicarla, sino para ponerla por obra. Porque ¿con qué propiedades hablaría yo a ustedes de hogar, de familia? Si tuviera por ahí recasado y con una y otra, y que con esta no se pudo, que con aquella sí, que entonces oré a Dios, porque el recasado dice eso. Si no tuvo ese dominio, esa sabiduría para guiar un hogar, pero cuando un hogar se frustra, se rompe, se dispersa, alabado sea el Señor, pues entonces vienen estas situaciones. Bendito sea el Señor. ¿Y por qué? Porque la palabra no hace parte del pensamiento de ellos. Bendito sea el Señor. Me disculpan que me llamen una vez que timbraron, porque estoy en mi casa. No estoy en un templo, bendito sea el Señor. Amén. Vamos entonces a ir concluyendo porque el tiempo avanza. Y dice ahí la palabra del Señor que si nos regimos por ella, somos como el hombre prudente que está fundando la casa, la habitación, la vida moral, la vida espiritual, la vida ética, sobre roca. Puede que venga el viento y la tempestad y no sucumbe por la razón sencilla que ha oído la palabra y la pone por obra. Veamos más, Marcos 4:20. Bendito sea el Señor. Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 20, por favor. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. ¿Cuáles? Los que oyen que la palabra de la que estamos hablando, nuestra responsabilidad con ella, y la reciben. Oírla y recibirla. Porque hay quienes la oyen pero no la reciben. Es más, salen molestos del culto y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. El que solamente la oye no la practica, no da ningún fruto. Por eso te encuentras evangélicos, entre comillas, viejos metidos en las iglesias, llenos de ataduras, de mañas, de resabios, sacando prestado y no pagan, cortejando a la mujer ajena, involucrados en problemas de ética, de comentarios por allá. Todo esto por la sencilla razón que no ponen por obra la palabra, pero el que la oye y la recibe, es decir, la lleva a la práctica, produce al 50, al 60 y al 100 por uno. Dios bendiga a ese grupo que están allá, que son fructíferos, hermano. A eso nos llamó Jesús. Uno no llega a una iglesia a tornarse estéril. No, la oveja se reproduce. Uno llega a difundir la palabra, a transmitirla en la casa, en el círculo familiar, más allá en lo laboral, más allá en lo social. Y así la palabra se va extendiendo. Es su responsabilidad difundirla, transmitirla, darla a conocer por la bendición que esa palabra trae a quien la cata. Aleluya. Y por último, debemos reverenciarla, es verla con una óptica de mucho respeto y de mucha dignidad. Sí, Señor. Ahí está el Salmo 119 precisamente. El Salmo 119, 161. Sí, Salmo 119, 161. Abrimos allí la escritura. Bendito y alabado sea el Señor.
Por favor. Salmo 119, 161. Vamos a ese salmo. Príncipes me han perseguido sin causa, pero mi corazón, oigan esto, tuvo temor de tus palabras, mi corazón. Por encima de la persecución, del apremio que hubo de parte de los enemigos, el corazón tuvo temor. Deme usted a la palabra cuando la va leyendo. Gloria al nombre del Señor. Sí. He contado la experiencia de aquel cristiano que se congregó conmigo hace casi 40 años, por allá en las tierras del Piedimonte llanero araucano. Un domingo en la mañana llegó del campo, un campesino casi analfabeta, pero leía la palabra. Y este varón entonces llegó muy conmovido. Esa tarde anterior él tuvo una experiencia, escuchen esto. Nos la contó con lágrimas ese domingo en la mañana. Él estaba en su parcela, en su fundo, en su chácara, como llaman otros. Y llovía mucho, así que no salió al campo a trabajar y empezó a leer la Biblia hasta donde podía. Pero pausado, solito, él vivía, él no tenía familia. Después ya tuvo y después inclusive llegó a ser obrero del Señor. Resulta que este varón estaba leyendo y empezó en Gálatas a leer. Él tenía el hábito de emborracharse con una bebida embriagante que preparan en los campos. Tenía ese hábito. Todas las tardes fue creando ese hábito alcohólico en él y era una costumbre. Y de pronto fue leyendo y llegó a Gálatas capítulo 5 y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, hechicerías, pleitos, celos, iras, contiendas, borracheras. Él dice que cuando leyó la palabra borracheras es como si el término se hubiera agrandado. Iba a seguir la lectura y los ojos no se le iban de ahí, borracheras. Y empezó a sentir internamente un redarguir, esa obra que el Espíritu de Dios hace por nosotros. Un temor reverente se fue apoderando de él y dice que sin mucha demora se incorporó de donde estaba y fue y tomó el recipiente donde fermentaba la bebida aquella y con todo y su contenido lo levantó y lo lanzó contra una piedra que había en el patio. El recipiente era de barro, obviamente se rompió, se derramó todo eso allí, se mezcló con la agua lluvia y cuando escampó al poco tiempo después, que ya cesó la lluvia, quedaron todos esos residuos de como una harina, nosotros lo llamamos una supia que queda en el piso y empezaron a caer abejas y avispas y moscas a devorar aquello. Dice que sintió una sensación de paz, porque hoy se arrodilló y le pidió perdón a Dios por haberse emborrachado tantas veces. Abandonó la borrachera para siempre. Escuchen esto. Solo. No había predicador. No estaba en un culto de congregación. Estaba solo, pero allí estaba el Espíritu de Dios y la palabra que se hicieron uno para salvar a ese hombre de esa esclavitud. Han sido muchos los encuentros secretos que hemos tenido con Dios y con su santa palabra. Cuando la vemos con el respeto que hay que verla, con la dignidad que hay que verla. No como un libro cualquiera, sino como la palabra de Dios. Ella habla a nosotros. Alabanzas al Señor. Sí, Señor. Ella habla en nuestras vidas. Él es el Dios que nos dejó para esto, para que la veamos con reverencia. Y más de uno. Y de una hemos tenido experiencias así de pronto cuando tocamos el dedo y allí está la promesa justamente que necesitábamos. Gloria al nombre del Señor. Es que la palabra es viva y eficaz. Por eso no la trate de cualquier manera, no la tire por allí de cualquier forma. Úsela para la gloria del Señor y acérquese a ella. Cada vez que la vaya a leer, diga ese salmo: Padre, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley, y vendrá revelación a su vida. Gloria al nombre del Señor. Allí está pues ese hermoso salmo. Mire, Isaías 66, 2 y 5. Vamos terminando allí. Isaías 66, 2. Nos habla de la actitud hacia la palabra. Mi mano hizo todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Aleluya. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Aleluya. Miren, esa actitud, temblar, sentir temor cuando leemos la palabra y saber que hay algo allí que tiene que ver conmigo. Gloria al nombre del Señor. Produce ese temor reverente. Mire que no es miedo ni es pánico, es un respeto hacia la palabra.
Sea Dios glorificado. Una mujer que hoy es una líder de la iglesia nos contó que fue una vez a un culto porque la invitaron. Había un aniversario de bodas del pastor. Estaban cumpliendo 25 años de matrimonio. Y entonces a ella la vistieron de novia otra vez. Y fue una fiesta muy bonita, muy ilustrada. Y ella fue invitada y le gustó. Dice, todo me pareció muy bonito. Pero luego llegó, como mujer sin Cristo que era, ella fue porque hay mucha gente que tienen un vestido para las fiestas. Y entre más deshonesto sea, así lo es. Tenga cuidado, hermano. Que porque son los 15 años de la niña, que porque es un aniversario, que porque es un matrimonio, entonces usted se pone la peor ropita indecente como si ese matrimonio no estuviera dentro del marco bíblico. Esa celebración también tiene que estar dentro de la norma cristiana. Hay quienes tienen por allá los vestidos de colores y los adornos y eso se ciñen y parece más una fiesta mundana. Ella fue, no es un aniversario, fue con su busto muy descubierto, la mayor parte con minifalda. Y pasó el predicador y habló un tema que a ella la puntilló. Porque Eclesiastés dice que la predicación es como clavos hincados. Y la palabra sermón proviene de un término latín que quiere decir estocada. Y allí sí que la hubo. Aquel varón de Dios predicó, tu traje ya no es el mismo. Ella dice que cuando iba en la mitad del sermón, ella no hallaba. Si alaba hacia arriba, el escote descubría mucha piel de su estómago. Si alaba hacia abajo, la minifalda descubría mucha cintura. Si la subía de aquí, descubría mucha pierna. Dice, mientras aquel sermón estaba transmitiéndose, mientras yo oía, sentía por dentro un temor y un pánico. Yo estoy pecando contra Dios al andar en esta condición. Dijo, empezó una lucha interna, un temor reverente. Yo sentía como que Dios me iba a castigar por mi pecado, que estaba haciendo mal, exponiendo mi cuerpo a que los lujuriosos de pronto me miraran. Y se incorporó esa mujer y caminó hacia el altar. Dijo, con muchas lágrimas, le pedí a Jesucristo perdón aquella noche. Sentí una paz. Llegué a mi casa y destruí toda aquella ropa y nunca más me volví a vestir así. ¿Qué produjo en ella eso? El temor reverente de la palabra. Muy contrario a aquellas que oyen la palabra y la escuchan y por aquí entra y por aquí sale. Y si ya está otra vez el pastor allá con la sátira y qué tal, porque aman la mundanalidad, aman ese tipo de andar. Y es que otra vez con lo mismo y dele con lo mismo, claro, porque es palabra de Dios. Y la palabra de Dios es viva y eficaz y quien la oye y la guarda, está el fruto. Mire, así llegué yo a Cristo con el cabello largo cuando yo tenía bastantico. Y con una vestimenta a la moda, porque también estaba joven. Y todo eso andaba de esa forma, así fuera campesino. Uno también veía a los otros y entonces se le va pegando aquella presión de grupo. Pero al oír la palabra, aleluya, entendí que debía cambiar de actitud. Que Dios nos ayude. Es tan bonito cuando lo vemos de esa forma. Mire el versículo 5, vamos a terminar. Isaías 66, 5. Ahora es el 5, ya leímos el 2. Veamos este por último. Gloria al Señor, alabado sea el nombre de Jesús. Hermoso hablar de su palabra y el efecto. Oíd palabra de Jehová. Oigan, vosotros los que tembláis a su palabra, alabado sea el Señor. Vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron, Jehová sea glorificado, pero Él se mostrará para alegría vuestra y ellos serán confundidos. Oigan ustedes, los que tiemblan a mi palabra, los que la obedecen, no tema. Ustedes, hermanos, que me han escrito, hermanos, es que mi familia se levantó una persecución por la palabra. Claro, ¿no ve que eso está profetizado? Eso indica que usted está en el lugar correcto. Si lo aplaudieran y le sobaran el hombro, era porque era de los mismos. Cuando usted está orando, una esposa dice, hermano, vino mi esposo muy furioso, me pateó la Biblia, me la tiró al piso. Dice, es muy terrible. Eso evidencia que Dios está en esa mujer. Porque es que la luz y las tinieblas se contraponen. El bien y el mal siempre están en guerra y estarán. El cristiano dice ahí, usted que tiembla mi palabra y ellos que lo escarnecen y tal, usted será bendecido y ellos serán confundidos. Persevere, hermana, hermano, no afloje, no se suelte de la mano del Señor. Siga
avance, tenga este santo libro por bendición que en su momento producirá los frutos indicados. Bendito sea el Señor. Debo terminar diciéndoles que ahí leí en una historia real de una mujer cristiana que leía la Biblia. Era cuando el marido se iba al trabajo, al corte, al trabajo material. Ella la tenía oculta en el asiento de un baúl y aprovechaba la ausencia de él para leer. Y él empezó a sospechar que esta mujer, algo estaba influyendo en ella porque cambió de actitud de negativa a positiva. Fue un día y se regresó furtivamente a ver qué era. La encontró absorta en la lectura bíblica. Cuando ella quiso reaccionar, ya le había rapado la Biblia. La puso sobre el rajadero de la leña, porque en las fincas hay un tronco duro generalmente donde se raja la leña, se pica la leña para el fogón. La puso allí, levantó el hacha con la que cortaba árboles y le asestó un golpe a la pequeña Biblia y la partió en dos, así un poco diagonal. Le tiró la mitad a ella y dijo: esta mitad es mía porque aquí todo es compartido según he oído. Y se llevó la mitad, le dejó la Biblia mutilada. Ella leía, ¿usted sabe qué? Pues obviamente es muy difícil leer así porque quedan interrumpidos los capítulos. Ella empezó a orar con ese pedacito de Biblia. Señor, un día el hombre le dijo: oye mujer, estoy leyendo la historia de un hombre que tenía 2 hijos. Y uno de ellos dice que pidió la herencia y así le dijo en lenguaje, abro comillas, y el man se fue y yo quiero saber qué pasó con ese muchacho. Y ya le dijo, por haber roto la Biblia, mira, la completaron, leyó esto, está bien, le volvió a regresar la mitad de Biblia. Pero pocos días después volvió otra vez y le dijo, oye, estoy leyendo la historia de un hombre que era rico y un tal Lázaro. Y leí que murió uno y murió el otro y yo quiero saber qué pasó con los 2. Porque ya le dijo, ¿te das cuenta? Voy a conseguir una Biblia entera para que la leamos juntos. ¿Sabe? Terminó siendo un excelente cristiano y un hogar total para Dios. Esta palabra hace el efecto. Es su responsabilidad transmitirla. Es su responsabilidad difundirla. Es mi responsabilidad, como lo hago ahora, predicarla, enseñarla. Aleluya. Por eso en esta tarde vamos a orar a Dios. Y usted se va a comprometer con Dios y con su palabra a hacer, óigame bien, lo que Dios quiere que usted haga. Ore conmigo. Padre Celestial, en esta tarde quiero darte gracias, loor, alabanza y adoración por permitirnos, Señor, difundir tu palabra por este medio. Es nuestro deber, nuestra responsabilidad pregonarla, anunciarla, difundirla, enseñarla, predicarla. Mira aquellos hermanos que no lo hacen o que tienen un cristianismo pasivo, que no son beligerantes en la difusión de tu palabra. Gracias, Señor, por estos medios a través de los cuales llega a hogares, a familias de una manera continua, permanente. Gracias por aquellas vidas que hemos entendido la importancia de transmitir tu gloriosa palabra. Por favor, danos la bendición de transmitirla, difundirla, y que aquellos que la oyen y la guardan, como dice ella misma, sean bendecidos. Cada familia donde tu palabra es abierta, donde hay lectura, donde hay cántico, donde hay culto para ti, donde está siempre la meditación en ella, bendito sea tu nombre. Señor, ayuda a aquellos cristianos que son escasos en esta área, que ellos despierten, que compartan independiente de la reacción de otros, que podamos entregar tu palabra porque ella queda guardada y no volverá vacía. Esa palabra producirá los frutos para los cuales tú la has dejado sobre la tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar por las peticiones ahora, pidiendo al Señor que nos ayude. Ya el tiempo es, pero utilicemos este minutito para ello. Amén. Amado Padre Celestial, mira cuántos hermanos nos escriben. La mayoría para darnos un saludo, una palabra de motivación. Gracias por todos ellos, por aquellos que no lo pueden hacer, por seguirnos a través de un medio radial o televisivo. Pero todos ellos con peticiones, especialmente por estas víctimas del COVID que siguen creciendo, aumentando, causando el dolor, la angustia, la desolación que esta pandemia está trayendo sobre la faz de la tierra. Por favor, bendice tu pueblo, protegiéndolo, guardándolo, trayendo fortaleza a las vidas enlutadas, a las familias en dolor. Señor, por tu misericordia, guarda, bendice, Padre Celestial, la familia de mi hermana Berta Giraldo. Señor, una familia que, oh Dios, te han servido por años.
Trata con ellos, Dios mío, sánalos, restáuralos para tu gloria y tantos más, Señor, que están en esta condición. Bendice los hogares donde tu nombre es proclamado, tu palabra es enseñada, como ya oraba, y te pido que allí te hagas presente con la provisión diaria, con el trabajo, con los recursos que se necesitan para salir adelante, Señor. Así sea básicamente en un hogar, en una familia. En el nombre que sobre todo nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Hermanos, hermanas, el Señor les bendiga. Los que están por Betel, no se les olvide continuar, que la programación sigue. Y también los que están por radio, acostúmbrense a mantener siempre el dial allí para que sea bendecido también por las muchas predicaciones, enseñanzas, cultos que allí se dan. Un abrazo de parte mía, de mi familia, y que el Señor los bendiga a todos. Amén.